Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio al culto de esta mañana. Vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a tener un momento de alabanza, un momento de adoración a su bendito nombre. Y en estos momentos quiero que pienses en Él, que pienses en el Señor y te concentres de tal manera que no haya nada que esté a un lado de ti que robe esa atención que nuestro Señor se merece. Vamos a orar y posteriormente vamos a alabar su nombre. Oremos. Gracias, Señor, le damos porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Gracias porque nos permite un nuevo día en el que podemos venir delante de su presencia y darle gracias. Un día en que podemos contemplar su santidad, podemos contemplar su hermosura. Señor bendito, reciba toda la honra, la gloria y alabanza en estos momentos y permita, Señor, que sus hijos, sus hijas podamos elevar, Señor, nuestra voz en adoración a su nombre. En Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a iniciar con un canto. Es un canto nuevo para nosotros, es un canto muy hermoso en el que podemos ahora sí meditar en lo que el Señor ha hecho. Verdaderamente Él lo es todo. ¿Y quién pudiera de nosotros cuestionarle algo? ¿Quién pudiera de nosotros decirle por qué? Si Él en su soberana autoridad fundó todo lo que hay, ¿dónde estábamos nosotros cuando el Señor hizo todo lo que Él ha hecho? Vamos a entonar este canto para honra y gloria del Señor. Olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Su trono está, venid y adorarle, contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Al Señor, quien cuestiona lo que Él habló, quien al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Su trono está, venid y adorarle, contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Sufrió los clavos del dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo
Cristo humilde al parecer ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorad. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorad. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. El Señor está aquí, ¿no lo crees? Vamos a seguir entonándole alabanzas a nuestro Señor. Y por eso estamos aquí, porque venimos a adorarle. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que canto hoy. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que canto hoy. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que canto hoy.
está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Lo puedes llevar a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, lo puedes notar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Lo puedes llevar a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, lo puedes notar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí,
Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en cada uno de nosotros, Padre Santo, y permita que su gloria, Señor, pueda llenar la tierra mediante el conocimiento de su santo nombre. Padre Santo, nos corresponde a nosotros llevar ese nombre a todo lugar. Y rogamos en el nombre de Jesús que así sea, Señor, que usted lleve a cada uno de sus hijos, de sus hijas, a compartir ese mensaje para que otros puedan contemplarle. Padre Santo, en estos momentos nos quedamos en sus manos para que usted nos llene de su palabra por medio, Señor, del siguiente estudio. Utilice a nuestro hermano pastor y permita, Señor, que podamos ser edificados en Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Es un gusto poder saludarles a través de este medio y tener contacto con ustedes a través de este medio. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí, como dijera Samuel, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis y espero que realmente, hermanos, este estudio nos haga reflexionar, ¿no?, sobre lo que el Señor tiene a su iglesia. Y la iglesia, hermanos, como conjunto de personas, pero también, hermanos, estas palabras del Señor es para cada uno de los creyentes que formamos la iglesia. Y yo espero que cada uno, el estudio nos lleve a nuestra fe, a conocer, hermanos, más a aquel que nos salvó, aquel que nos sacó de las características de la iglesia de Éfeso. Únicamente van a estar basadas, este estudio de esta mañana, hermanos, estará basado en los capítulo 2, versículos 2, 3 y 6. Únicamente versículos del capítulo 2 y 3 y 6. Ahí están las características de esta iglesia. Vamos a orar y siempre recordando, hermanos, a nuestros enfermos a nuestro alrededor y también por los de todo el mundo. Que el Señor se apiade y tenga misericordia y nos cubra y podamos seguir adelante, entendiendo que nuestra razón de vivir, hermanos, es ser testigos de Cristo, es ser luz en medio de las tinieblas. Y yo espero que cada miembro de esta iglesia, hermanos, esté compartiendo el Evangelio donde quiera que esté, donde quiera que viva, donde quiera que ande. Porque esa fue la orden que recibimos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y es un tiempo, hermanos, en el cual cada creyente debe de estar predicando. Por eso he dicho y vuelvo a reiterar, hermanos, hoy más que nunca la iglesia debe crecer. La iglesia no debe menguar. Hoy que no nos podemos reunir en los templos, es cuando cada miembro, hermanos, cada hijo de Dios debe estar compartiendo su fe. Por eso, el día que se nos permita regresar, la iglesia, hermanos, debe de crecer.
no debe de decrecer. Si no es así, hermanos, entonces no estamos cumpliendo el propósito para lo cual fuimos llamados, fuimos salvados. Entonces, oremos y que el Señor, hermanos, nos hable y que cada uno tome lo que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Oremos. Padre, me pongo en tus manos. Vamos a abrir tu palabra. Permíteme que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos hable, el que nos dirige y el que nos lleve a toda verdad. Que podamos comprender, Señor, el sentido del mensaje, Padre, que tú nos estás hablando. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para ser receptivos a tu palabra. Pero también ayúdanos a aplicar lo que tenemos que aprender de ti, humildad y mansedumbre. Humildad, Señor, para aceptar aquello que no estamos haciendo bien y mansedumbre para poder hacer y obedecer, Señor, lo que tú quieres que hagamos. Me pongo en tus manos, Señor, pidiendo también por los enfermos, Señor, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro México y todos aquellos alrededor del mundo. Que usted tenga misericordia, Padre, los cubra y que levante, Señor, aquellos que usted va a levantar y ellos puedan dar testimonio de su gran poder. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Padre, a alumbrar, que la gente pueda ver a Cristo en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las características de la iglesia de Éfeso. Versículo 2 y 3 y 6 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Esas son las características que encontramos en esta carta, hermanos, de la iglesia de Éfeso. De las palabras del Señor, yo conozco tus obras, aunque indiscutiblemente el Señor conoce las malas obras también, pero al dirigirse a la iglesia de Éfeso no las menciona. Al contrario, el Señor en efecto hace resaltar toda una línea de virtudes extraordinarias, tales como el trabajo, paciencia y otras. Todo esto pertenece a las buenas cualidades de esa iglesia. De ahí la mención de sus obras, aunque no tenemos delante nuestro el calificativo de buenas obras. Debemos entenderlas como tales, es decir, obras que fueron hechas en el nombre del Señor y para su gloria. Miren lo que dice en el versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todo el trabajo que esta iglesia de Éfeso había hecho fue en el nombre del Señor Jesús, para que el Señor recibiera la honra y la gloria. La iglesia, por esto, debe de trabajar para el Señor Jesús. ¿Cuántas veces, hermano, le gustó esto? Hermana, ¿le gustó esto? Y hermanos, déjenme decirle que eso está mal, porque no lo hacemos para agradar al humano. Fuimos llamados, hermanos, para hacer todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que Jesucristo reciba la honra y la gloria, así como el Padre y el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, no debemos de preocuparnos si a la gente le gusta. Nuestra preocupación debería ser, hermanos, que cuando usted y yo hacemos algo como iglesia, debemos preguntarnos, hermanos, ¿le agradaría al Señor? ¿El Señor quedó agradado por lo que hicimos, por lo que hablamos, por lo que pensamos, etcétera? Y dejemos de preocuparnos, hermanos, si le gusta al hombre o no le gusta al hombre. Porque el hombre no murió por usted. El hombre no le dio vida.
Fue el Señor Jesucristo el que nos rescató. Y el Señor hace esto, que esa iglesia trabajaba para su honra y su gloria. De modo que esas buenas obras atestiguan que la iglesia de Éfeso no hacía alarde de sus obras, sino que las tenía, practicaba aquellas obras que normalmente se requieren de la iglesia. La iglesia debe de tener un estilo de vida. Cuando está junta o cuando está separada, cuando cada familia, hermanos, va a sus hogares. Entonces, la iglesia, hermanos, no debe de tener un doblez, no debe ser doble. La iglesia debe conducirse exactamente igual, hermanos, cuando nos juntamos dentro del edificio o cuando nos separamos y vamos, hermanos, a nuestros hogares, donde el Señor nos ha puesto para vivir. Entonces, las buenas obras debe ser un estilo de vida que normalmente la iglesia debe manifestar. La primera obra que el Señor menciona fue su trabajo en el área espiritual. Y el trabajo espiritual, ante todo, ensalza la causa misionera, la predicación del Evangelio y la ganancia de almas para Cristo. Esto era el trabajo de esta iglesia de Éfeso. Y sus obras ensalzaban la causa misionera, la predicación del Evangelio y la ganancia de almas para Cristo. Luego viene el trabajo de conservación, es decir, la ayuda a los nuevos creyentes en su crecimiento espiritual. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto que una persona acepta a Cristo? Viene de la drogadicción, viene del alcoholismo, viene de vida de inmoralidades, etcétera, hermanos. Y por el hecho de que esa persona aceptó a Cristo, esperamos que el próximo día después de que acepta a Cristo, esta persona viva como cualquiera de nosotros, hermanos. Y eso no es correcto. Porque recuerda, hermanos, que es un proceso. Va saliendo de la muerte a la vida. Es como el bebé que sale del vientre, hermanos. El bebé no come, no tiene dientes, el bebé no camina. Es un proceso mínimo de 1 año, hermanos. Cuidados especiales, hermanos. Estar observando que el niño no se ahogue, que el niño no le pase nada, hermanos. Hasta que el niño puede comenzar a caminar, puede comenzar a comer por sí mismo, hermanos. Pero muchas veces la persona se convierte y queremos que por arte de magia desaparezca toda su vieja manera de vivir. Y no es así, hermanos. Debemos nosotros, cuando una persona acepta a Cristo y es un bebé recién nacido, debemos cuidarlo y debemos proporcionarle el alimento, hermanos, especial que estas personas necesitan para que ellas puedan crecer y ser fuertes en esta área. Luego viene el trabajo de maestro. El trabajo de conservación, ayudar a los nuevos a crecer en el conocimiento de Cristo. El trabajo del maestro, que permite conocer la profundidad de Dios, su sabiduría y su santa voluntad. ¿Sí? Es bien importante, hermanos, que el maestro o los maestros en la iglesia lleven a estos nuevos individuos, a estas nuevas personas, a conocer la profundidad del amor y la sabiduría de Dios. Que conozcan al Dios que los salvó, hermanos. Que ellos entiendan quién es Dios y qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y por último, el trabajo caritativo o buenas obras
que se hacen con el fin de aliviar la situación unos de otros, ayudando materialmente a los necesitados, a los enfermos y débiles, etc. La palabra obras revela una belleza extraordinaria de la iglesia de Éfeso. No era una iglesia compuesta de zánganos. O sea, ¿cuántas personas no vienen a la iglesia, hermanos, y quieren ser parte de la iglesia para nomás recibir y estar sacando de la iglesia? ¿Sí? Buscan, hermanos, a otros que tienen, que trabajan, que laboran, para ellos vivir de esas personas. Y hay mucha gente así, hermanos, que llega a las iglesias que son zánganos. En este aspecto, la iglesia, hermanos, no estaba compuesta de zánganos. Era una iglesia que trabajaba, sino de múltiples actividades en pro del evangelio. Recuerden, todo lo que la iglesia de Éfeso estaba haciendo, hermanos, era para extender el evangelio. Eso debemos aprender nosotros, que todo lo que la Iglesia Bautista La Nueva haga, hermanos, debe ser por extender el reino de Dios donde estamos en este aspecto aquí en Ensenada. Luego cita algo importante que el cristiano debe adquirir o debe desarrollar o debe tener: la paciencia, otra virtud extraordinaria. Ayuda a sobrellevar las persecuciones, deshonras, injusticias, pruebas, debilidades de otros y toda clase de sufrimiento. Para eso sirve la paciencia, hermanos. Para cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos metidos, hermanos, en circunstancias que nos llevan al sufrimiento, hermanos, que nos llevan al desaliento, esta iglesia tenía paciencia. Aún más, la paciencia es necesaria para llevar a cabo las actividades ya mencionadas. Ayuda a vencer el cansancio, la paciencia, y la negligencia. La paciencia puede vencer muchas cosas, aún en cualquier esfera. La paciencia es muy necesaria. Como vemos de las mismas palabras del mismísimo Señor, esta virtud distinguía a la iglesia de Éfeso. Pero la siguiente virtud que se va a mencionar parece contradecir las anteriores. Y dice, hermanos, que no puedes soportar a los malos. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Como diciendo que esa iglesia paciente carecía de la misma paciencia. Pero la verdad es que la iglesia tenía la necesaria paciencia, escuche bien, cuando le era necesario a causa de las adversidades que le venían de afuera. Sí. Aquí, hermanos, que no soporta a los malos, no son problemas que vienen de afuera. Son problemas de personas que se dicen miembros, que se dicen cristianos y no lo son. Y son personas que están causando problemas internamente dentro de la vida de la iglesia. Y esta iglesia, hermanos, no tenía paciencia para soportar a los malos. Pero no soportaba, o mejor, no toleraba un mal dentro de sí. Cuando se filtraban astutamente hombres perversos que trataban de parecer apóstoles,
La iglesia entonces, al descubrir sus falsedades, los expulsaba de su medio. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos visto personas dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestra iglesia, hermanos, personas que dicen ser cristianos? Y su manera de vivir, hermanos, no es la de un hijo de Dios. Y cuando se empiecen a excluir, hermanos, a un miembro por su manera de vivir, viene la congregación. ¿Y dónde está el amor? Vamos a ver, hermanos, que el amor a lo malo, Dios no le gusta. No le gusta. Aquí, Dios está de acuerdo con esta virtud, que la iglesia de Éfeso no soportaba a los hipócritas, no soportaba a aquellos que decían ser una cosa y eran otra. Dice, pero no soportaba, no toleraba un mal dentro de sí. Cuando se filtraban, los que decían ser apóstoles y no lo eran, los expulsaba de su medio. Al igual que en la vida física, aún la persona de mayor paciencia trata por todos los medios de deshacerse de una llaga o tumor maligno. De la misma manera, una iglesia distinguida por su paciencia no puede tolerar en su medio a los malos, porque ellos deshonran la iglesia de Cristo, que debe ser limpia y sin mancha. ¿Y cuántas veces, hermanos, toleramos y aprendemos a vivir con el pecado? A sabiendas, hermanos, de que la persona está viviendo incorrectamente, no decimos nada y aprendemos y toleramos el pecado dentro de nosotros. Esta iglesia no era así. Esta iglesia aborrecía a los malos y como tales los echaba fuera de su seno. El verso 3 apoya esta manera de pensar, de que la iglesia de Éfeso realmente trabajaba para el Señor. Aún cuando expulsaba a los malos, ella estaba trabajando para el Señor. Y has sufrido, versículo 3, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. En otras palabras, la iglesia, hermanos, a pesar de encarar a estos falsos hermanos, cuando los expulsaba, no desmayaba. La iglesia seguía adelante. Y me recuerda aquel canto que se cantaba antes, hermanos. La iglesia sigue caminando, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Hermanos, ¿cuánta falta nos hace? La iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Sigue caminando, solo se detiene. ¿Quién? Normalmente, hermanos, el pastor es el que predica. No, hermanos, la iglesia predica. Tú debes de predicar. Tú debes de compartir a Cristo. La iglesia solo se detiene para predicar. Y es una pausa, hermanos. Esta pandemia es una pausa, donde la iglesia está detenida, pero debe de estar predicando el evangelio. Detenida, hermanos, entre comillas, porque tenemos toda la libertad, hermanos, de predicar en el nombre de Jesús. Y esta iglesia, hermanos, a pesar de todo lo que vivía internamente, no desmayaba. Seguía adelante. Pero aquí debe destacarse un hecho, y es que la iglesia no desmayó. Era una iglesia perseverante en el trabajo, y no cabe duda de que su gran ayuda en ese trabajo fue su paciencia. ¿Cuántos de nosotros ya estamos desesperados? ¿Cuántos de nosotros ya queremos tirar la toalla? Esta iglesia no desmayó,
porque lo hacía todo en el nombre de Jesús. Lo hacía todo para la honra y gloria de Dios. Recordemos las palabras de Pablo, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, hermanos, Él es el que nos va a dar nuestra ganancia, nuestro premio. No desmayemos, hermanos, en medio de esta pandemia. Que no nos desanime. Al contrario, sigamos trabajando para la honra y gloria de Dios. Que no te desanime el hombre, que no te desanime el gobierno, que no te desanime lo que están haciendo a la gente poderosa. Tú y yo trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y de Él tendremos nuestra recompensa. Hay mucha gente en el mundo con un ardiente deseo. ¿Cuántas personas, hermanos, me ha tocado conocer que llegan, hermano, yo quiero trabajar, hermano, yo quiero hacer eso? Personas que, hermanos, una chispita, pero al poco tiempo ya no los vemos. Al poco tiempo se desanimaron. Pero quienes ni aún así consiguen algo, escuchen, este tipo de personas que llegan, hermanos, queriendo hacer y deshacer, pero no consiguen nada, porque carecen de perseverancia. En ellos, en este tipo de cristianos, arde un fuego de paja que repentinamente aparece, pero pronto vuelve a apagarse. En cambio, la iglesia de Éfeso no era así, sino trabajaba arduamente para el Señor y no desmayaba. Esa es una característica que podemos aprender de esta iglesia de Éfeso, hermanos. La perseverancia. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No desmayemos, hermanos. Sigamos perseverando en el Señor. Te sientes débil, te sientes desanimado, te sientes defraudado por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Fortalécete en aquel de quien viene la fuerza. Fortalécete en el Dios en el que has creído. Y levantémonos, hermanos, y sigamos predicando, sigamos testificando y sigamos llevando gente a los pies de Cristo. Por último, una virtud más que tenía la iglesia: aborrecía las obras de los nicolaítas. Versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. La palabra Nicolás se divide en dos partes. Nico, conquistar, conducir. Laos, pueblo. La gente que conquista pueblos, la gente que guía pueblos. Eso es lo que significa Nicolás. Dice: ¿es acaso el odio una virtud? Indiscutiblemente, todos los sentimientos del hombre son de Dios. Pero todo depende, escuche bien, todo depende de la dirección que se le da a esos sentimientos. Hay odio bueno, hermanos, pero hay odio malo. ¿Qué puedo odiar y qué no debo odiar? Aquí, hermanos, es importante lo que Dios quiere que usted y yo odiemos, pero lo que Dios no quiere que tú y yo odiemos, y lo vamos a explicar. Por ejemplo, está escrito: los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal.
Dios quiere que usted y yo aborrezcamos lo malo. Eso es agradable delante de Dios. Esto es odio hacia el mal. Escuche bien. Odio hacia el pecado es una virtud. Por el contrario, está escrito además, amaste más el mal que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Salmo 52, 3 y 4. Se ha generalizado el considerar el amor como virtud, pero el amor al mal y al pecado no es ninguna virtud, sino una mancha de perdición. Entonces, hermanos, ahí está lo que Dios permite que odiemos y lo que no debemos amar o odiar. De manera que la iglesia de Éfeso no toleraba el mal, no se había comprometido con el mal, lo aborrecía y esa era su virtud. Esa actitud descomprometida de la iglesia con el mal era del agrado del Señor. Y se refiere al mal en sí, ya que la iglesia aborrecía las obras de las nicolaitas, no a ellos. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos lastimado porque hemos dicho o hemos hecho algo incorrecto, pero la persona termina enojada contra mí, no contra lo que yo hice? Termino enojado contra ti, no con lo que hiciste. Y la Biblia dice, hermanos, que yo debo de amar a la persona, no lo que la persona hace incorrectamente. En este punto, hermanos, muchos de nosotros tenemos que aprender a dejar eso, porque hasta dejamos de hablarle a las personas, hermanos. Perdemos la comunión con las personas por lo que hicieron. Y la Biblia dice, hermanos, que odiemos lo que hace el mal, no a la persona. Y eso es algo que sucede en nuestras iglesias y en nuestra iglesia. Alguien te ofende, lo dejas de hablar. ¿Dónde dice la Biblia eso, hermanos? La Biblia dice, odia lo que esté incorrecto, pero a tu hermano síguelo amando. Con frecuencia, la gente no distingue los hechos de la persona y se ofende contra los creyentes fieles por aborrecer estos sus hechos como si los aborrecieran a ellos. Pero no es así, ya que los buenos creyentes aman a los demás y les desean lo mejor y de todo, especialmente la salvación de sus almas. He aquí, el Señor conocía todas de la iglesia de Éfeso. Conocía cada detalle, cada experiencia. Es algo que todos debemos captar bien. El Señor todo lo ve, conoce todo y ayudará en el bien, pero castigará por el mal. Por un lado, esto causa gran alegría de tan grande conocimiento. El Señor todo lo sabe. Pero cuántas veces, hermanos, ni aún así nos da temor de lo que hacemos en privado, donde nadie te mira, donde nadie te escucha. Y sabes que el Señor te está viendo y aún así lo hacemos. Cuando la gente no nos conoce o no nos quiere conocer, no valora en su justo precio nuestros deseos para ellos. Por eso nos consuela el que Dios conozca lo más secreto de nuestro corazón. ¿Cuántas veces buscamos que el hombre nos alabe, que el hombre nos hable bonito, hermanos? Pero el hombre no conoce lo que tú haces en privado, lo que tú piensas en privado. Y por eso el hombre nos puede alabar, porque lo podemos engañar, pero a Dios jamás lo engañaremos.
Por tanto, dejemos de buscar la alabanza de los hombres y aprendamos, hermanos, a recibir un buen juicio por parte de Dios. Él, el Señor, sabrá valorarnos y correspondernos con justa paga. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos, que a su tiempo segaremos. Pero por otro lado, este mismo conocimiento nos llena de temor, porque esto indica que a Dios no se le puede engañar, ni con la más persistente exteriorización aún está de tan hermosa iglesia de Éfeso. Estamos hablando de la exteriorización, hermanos, de todo lo que se podía ver en la vida de la iglesia de Éfeso. Estamos hablando todo lo positivo que se podía ver desde afuera que la iglesia hacía para Dios, así como lo hemos visto, hermanos. De virtudes genuinamente cristianas que no logró, escuche bien, después de haber visto la descripción, la iglesia de Éfeso no logró alcanzar la estatura necesaria delante de Dios, aunque la falta de esta iglesia, escuche bien, la falta de esta iglesia, ningún hombre podría descubrir. Es probable que aún la misma iglesia no hubiera podido descubrir su propia condición, pero el Señor conocía y veía todo y rigurosamente tenía un reproche para esta iglesia. Hermanos, Dios nos conoce. Dios te conoce. Dios me conoce. Y a Él no lo podemos engañar. Yo los animo y los motivo, hermanos, que de aquí en adelante lo que hagamos, lo hagamos para la honra y gloria de Dios, pero siempre por amor a Él, siempre amándolo, siempre dándole la prioridad. Próxima semana estaremos hablando la caída de la iglesia de Éfeso. Que Dios me les bendiga, hermanos.